Marta asintió. Aina miró la caja apenas un instante, lo suficiente para notar que los microarañazos del aro externo formaban un patrón que la lámpara revelaba cuando el ángulo cambiaba. Damián advirtió la curiosidad y dijo que nadie había logrado abrirla, ni expertos en criptografía, ni relojeros, ni restauradores. La frase «no se puede» flotaba en la sala con la misma firmeza que la marca de la empresa en la pared. Un socio, serio, comentó que la caja habría terminado convertida en símbolo y que quizá eso era lo único que importaba. Vera sonrió sin alegría. Aina preguntó con naturalidad si la esfera musical funcionaba. El asistente, con guantes, giró la pequeña manivela. Sonó una melodía breve, tímida, con silencios que no parecían huecos, sino respiraciones. Aina cerró los ojos como quien afina el oído para escuchar el agua en las cañerías. Dijo, sin dramatismo, que no le parecía un enigma. Lo dijo con calma, como se señala una puerta abierta. Damián, entre intrigado y divertido, preguntó por qué. Aina explicó que la melodía tenía un ritmo que recordaba al compás de 6/8 y que las pausas podían ser la clave para leer letras en lugar de notas. Señaló la placa para L y la foto antigua del fondo, donde un teatro mostraba el letrero «La última función». Comentó que 3 aros podían corresponder a 3 actos, que la música marcaba cortes y que los microarañazos no eran descuido, sino señales de posición. Nadie se rió. El tono de Aina no invitaba a la burla. Damián dijo que tenía 30 segundos para probar su idea y la sala contuvo el aire, no por desafío, sino por simple interés. El asistente repitió la melodía. Aina contó en silencio y susurró que una pausa larga podía equivaler a una consonante fuerte. 2 pausas cortas seguidas a una vocal abierta y el final con silencio sostenido a otra consonante. Dijo L, luego A, luego U. Un socio completó la U y el apellido del dueño alcanzó la mesa sin esfuerzo. Vera levantó la vista de la tableta. Aina agregó que faltaban la R, la T y la E y que los arañazos marcaban cada lugar donde el aro debía detenerse. No prometió nada. Solo pidió que repitieran la música una vez más. Damián se apartó un poco para que la lámpara cayera mejor sobre el borde y el reflejo dibujó una línea fina sobre la A. Aina tocó el aro con la yema del dedo, casi sin presión, y lo movió hasta alinear el reflejo con el microarañazo. Luego hizo lo mismo con el segundo y con el tercero, siguiendo la respiración de la melodía como si fuese una cuerda. La sala no se movió. Marta sostuvo el carro con una mano y con la otra apretó la manga de su hija sin detenerla. Aina dijo ahora con voz tranquila y presionó el domo musical con 2 dedos, no para forzar, sino para pedir permiso. Se oyó un clic seco, respetuoso, como el de una puerta que reconoce a quien llama. La tapa subió 1 milímetro y se detuvo. Nadie aplaudió. La mesa reflejaba ojos que no parpadeaban. Aina miró a Marta y le pidió ayuda. Marta sostuvo el borde, como se sostiene una taza caliente. Levantaron la tapa despacio, cuidando de no raspar los arillos. Adentro había cartas atadas con un lazo fino, un reloj detenido a las 7:19, una servilleta con un pentagrama y un pequeño dispositivo lacrado con cera roja. Damián inclinó la cabeza. Aina leyó en voz baja la primera línea de la carta de arriba y dijo que allí se hablaba de tiempo bien dado y de una última función, y que tal vez para él no era lujo ni legado sino luz, el nombre de alguien a quien se le debía un gesto. No siguió leyendo. Cerró la carta con cuidado. Dijo que la caja no estaba para humillar a nadie, que no medía capacidad sino escucha y que la música servía para eso, para ordenar silencios. El asistente, que siempre llevaba prisa, no se movió. Vera bajó la tableta. El titular preparado ya no servía. El socio serio aflojó el nudo de la corbata como si necesitara más aire. Damián respiró hondo y dijo gracias, sin adorno. Era una palabra simple que ocupó el espacio justo. Nadie habló de contratos ni de notas de prensa. En su lugar, la sala dejó entrar un silencio distinto, el que aparece cuando algo cambia de tamaño sin ruido,
cuando lo que parecía grande se hace humano y lo que parecía lejos se acerca. Marta guardó el paño en el carrito y se quedó mirando la servilleta con el pentagrama, como si entendiera que allí había un mapa. Aina sostuvo el reloj detenido y pensó que, quizá, la hora marcaba una historia que todavía no conocían, pero que estaba a punto de contarse con claridad, sin alardes, a la vista de todos. Afuera una llovizna fina dibujó líneas en el vidrio y la ciudad pareció un dibujo vivo. Nadie miró el teléfono. El asistente, que siempre corría, se quedó quieto. La esfera musical seguía vibrando como si tuviera pulso. Aina rozó el reloj detenido a las 7:19 y preguntó si esa hora decía algo. Damián dijo que sí, sin explicar. Guardó la pregunta en la mirada y dejó que el silencio respirara. Era un silencio distinto, no de miedo, sino de paso abierto. Y en ese espacio, todos entendieron que algo real comenzaba y que la próxima respuesta debía cuidarse. Afuera, la lluvia dibujaba líneas finas en el vidrio, y adentro nadie quiso romper el hilo. El reloj detenido a las 7:19 parecía guardar un secreto que pedía paciencia. Aina lo sostuvo un momento, notó su peso leve y lo devolvió a la caja con respeto, como quien deja una llave sin apuro. Damián respiró hondo, miró la servilleta con el pentagrama y admitió que esa hora no era casualidad. El 19 de julio fue la última función a la que asistió con su padre, y a esa misma hora sonaba una campana antes de subir el telón. Vera bajó la tableta porque los titulares preparados ya no encajaban, y el asistente, que casi siempre tenía prisa, se quedó quieto sin darse cuenta. Aina propuso abrir primero una carta para entender el tono del mensaje. Desató el lazo con cuidado y leyó en voz baja una línea que hablaba de tiempo bien dado, de terminar lo empezado y de no apurar respuestas que piden música antes que palabras. No avanzó más. Cerró la hoja con suavidad y dijo que el orden importaba, primero escuchar, después mover. Damián aceptó y señaló la servilleta. Había pequeñas marcas en el papel, como respiraciones marcadas entre notas. Aina la puso a contraluz y vio 3 puntos mínimos, alineados como si midieran una espera. Dijo que quizá indicaban una secuencia u hora de acción, y el dato de la campana del teatro reforzó la idea de que 7:19 no era solo un número, sino un permiso. El socio más serio preguntó por el dispositivo lacrado con cera roja. Aina respondió que lo abrirían cuando el mensaje lo indicara, sin saltarse etapas. Vera propuso documentar el proceso sin rostros, mostrando manos y herramientas para enseñar sin exponer. Aina estuvo de acuerdo si eso servía para que otros aprendieran a escuchar señales. Damián, que siempre hablaba de retorno, dijo que algunos cambios se ven primero en la gente y después en los números, y no son un gasto, sino una inversión que llega por otra puerta. El asistente, animado por el giro, sugirió buscar en el correo antiguo de la empresa la palabra función. En la pantalla grande apareció un mensaje archivado con asunto última función. Nadie lo había abierto porque parecía una felicitación de temporada. Dentro había una línea breve. Si estás leyendo, es que escuchaste. 7:19 no es hora, es permiso. Abajo venía una ubicación. Un salón de música de una escuela del barrio, el mismo de la promesa inconclusa mencionada en la carta. Acordaron visitarlo al amanecer, hablar con la dirección y, si el lugar estaba seguro, comenzar a arreglarlo para un primer taller de escucha. Aina propuso llevar metrónomos, cintas, tizas y una grabadora que tradujera sonidos en líneas. Quería que cualquiera viera cómo el silencio también dibuja. Marta organizó tareas en voz baja: abrir ventanas, barrer esquinas, revisar enchufes, colgar cortinas sencillas. Damián no dio órdenes. Tomó nota, pidió permisos rápidos y ofreció materiales sin logos. Antes de salir de la sala, Aina esperó a que el reloj marcara exactamente las 7:19. Giró el domo musical con la suavidad aprendida y dejó que la melodía respirara 2 veces.
La caja emitió un clic más hondo y liberó el sello de cera del pequeño dispositivo. No lo encendieron. Aina anotó abrir en el salón. Apagaron las luces y la ciudad siguió respirando detrás del vidrio. En el ascensor nadie habló. No era un silencio duro, era una pausa limpia. Esa noche, ya en casa, Marta puso el uniforme a remojo y miró sus manos con una paz extraña, la que llega cuando lo que se hace tiene dirección. Aina dibujó la caja y el domo en un cuaderno y escribió: «No apures, repite mañana». Una notificación sin sonido mostró otro correo con asunto permiso y el mismo mapa del salón, esta vez con una pieza adjunta, un croquis de bancas, una cruz marcada en un rincón y la palabra eco. Por la mañana, cuando el cielo todavía tenía un color de agua que precede a la claridad, caminaron hacia la escuela. El portón estaba pintado con pinceladas irregulares y un mural a medio acabar mostraba instrumentos sin cuerdas. La directora lo recibió con cansancio y alivio. Había goteras, polvo, lámparas flojas y un eco raro que volvía confusas las palabras. Empezaron por abrir ventanas, barrer, mover bancos y secar rincones. Aina pidió palmas a distintos ritmos para medir rebotes. Llevó un metrónomo y una grabadora. Con tiza marcó en el piso los lugares donde el sonido se perdía o se amontonaba. Damián entendió que escuchar el salón era tan importante como pintarlo. Cuando el metrónomo quedó a 60 pulsos, Aina notó un soplo de corriente en un rincón. La aguja parecía atrasarse. Marcó una X y escribió corriente. Con cambios sencillos, el eco comenzó a ordenar las palabras. Entonces, con el salón respirando mejor, Aina sacó el dispositivo, lo conectó a la grabadora y esperó. Una luz pequeña parpadeó y apareció un mensaje simple: permiso concedido. Aina sonrió sin triunfos. Había coherencia. Decidió no tocar más hasta que el reloj del salón marcara 7:19 para honrar el mismo compás. Damián asintió. Vera anotó sin adornos, Marta repartió agua y todos aceptaron la espera sin sentir que perdían tiempo. En ese momento, cuando el metrónomo marcó una pausa limpia, el dispositivo mostró una segunda línea. Si estás leyendo, es que escuchaste. Espera la señal. La luz quedó fija como un ojo atento. Aina alzó la vista y, desde el pasillo, se oyeron 2 toques en la puerta con la misma cadencia del compás. Nadie habló. Los 2 golpes llegaron desde el pasillo con ritmo de 6/8. Breves y claros, como si alguien hubiera aprendido a tocar la puerta, siguiendo la melodía de la esfera musical. Y nadie se movió porque la espera también era parte del permiso que habían decidido honrar. Así que Aina respiró una vez, contó hasta 6 y recién entonces abrió sin hacer ruido. Hallando a un hombre mayor con abrigo oscuro y un estuche de madera gastada que llevaba marcas de viajes y de salas donde el polvo nunca termina de irse. Y él sonrió sin pedir paso, como quien trae una herramienta prestada, no una solución mágica, y preguntó si podía ayudar desde un rincón, sin interrumpir el pulso del salón, porque había oído hablar de la hora, del permiso y de la melodía que vuelve a poner las cosas en su lugar. Dijo llamarse Julián y señaló el mural sin cuerdas del vestíbulo. Contó que había sido profesor de música allí, cuando el salón todavía tenía bancos parejos y ventanas que no dejaban pasar lluvia. Dijo que una vez prometieron volver para arreglar el eco que tragaba las palabras y que nunca volvieron, y por eso había traído el estuche. No para tocar por lucimiento, sino para prestar una cuerda, un puente o una herramienta que faltara. Nadie se presentó con títulos. Aina explicó el permiso, el compás y la hora, y Julián, sin sorprenderse, afirmó que los teatros y las escuelas responden cuando uno escucha, porque los lugares también guardan memoria y a veces dan señales para que el trabajo llegue a tiempo. Y propuso probar el rincón, donde la aguja del metrónomo parecía atrasarse, porque allí, según recordaba, había una rejilla oculta de ventilación que empujaba el aire en espiral. Marta abrió la ventana opuesta.
Damián sostuvo la escalera y el asistente, por una vez sin prisa, retiró con cuidado una tapa floja. Detrás había polvo, hilos y una moneda vieja pegada con cinta, como si alguien la hubiese puesto de contrapeso. Y cuando limpiaron sin forzar, el aire se volvió más parejo y la voz dejó de doblarse como si tropezara en la esquina. La directora de la escuela miraba sin intervenir, como si temiera que cualquier palabra desordenara el equilibrio recién ganado, y Vera grabó el proceso sin rostros, solo manos y herramientas, tomas cortas sin música, con números simples en pantalla para que cualquiera pudiera repetirlo en su barrio, porque el plan era enseñar a escuchar antes de prometer arreglos caros. A esa hora, faltaban pocos minutos para las 7:19 y Aina puso el metrónomo a 60 pulsos. Midió a Julián 2 palmadas con la cadencia del 6x8 y a los demás un silencio atento, de esos que no pesan, y entonces conectó el pequeño dispositivo a la grabadora, esperó el cambio de color en la luz y leyó en voz clara la frase que apareció: «Permiso concedido, ejecute la melodía una vez». Julián abrió el estuche, pero no había un violín ni una flauta. Había un afinador mecánico de aguja, un diapasón y una cajita con trozos de puente para distintos instrumentos, cosas sencillas y abiertas, y dijo que con eso bastaba para comprobar si el salón ya estaba listo para sostener un patrón constante sin engañar al oído. De modo que golpeó el diapasón, dejó que la vibrara, y Aina giró la manivela de la esfera desde la memoria del motivo escuchado en la oficina. La melodía llenó el salón con humildad, sin adornos, y el metrónomo ya no se atrasó. La aguja quedó centrada como aguja de brújula en calma, y entonces el dispositivo mostró una segunda línea con letras muy simples que cualquiera hubiese entendido. Si escuchaste, abre el archivo 1 cuando el reloj del salón marque 7:19, y si no hay reloj, usa el tiempo del metrónomo contado por respiraciones lentas. Eligieron el reloj de pared del pasillo, que había parado exacto a las 6 por culpa de una pila vencida, y Damián cambió la batería sin anuncio. La directora ajustó las agujas, Marta limpió el vidrio con un paño seco y una gota de vinagre, y todos midieron, con paciencia, el minuto que faltaba hasta la hora marcada, sin apuro ni discursos, solo con la atención de quien entiende que abrir a destiempo es casi como cerrar. Cuando la aguja tocó el 19, Aina presionó el sello del dispositivo y apareció el archivo 1, no un video ni un plano complejo, sino una carta breve escrita en un lenguaje llano que iba directo a lo importante. Una guía de 3 pasos para armar un laboratorio de escucha con herramientas del barrio, con una lista de cosas accesibles: cinta de papel, tizas, cuerda, papel manteca para ventanas, 2 metrónomos mecánicos o uno y una app, una libreta para registros y, sobre todo, una pauta clara para no apurar la muestra, medir y anotar antes de hablar. La carta también decía que el primer taller debía ser abierto a padres, alumnos y vecinos, sin requisitos ni raras inscripciones, que bastaba con anotar nombre de pila, barrio y cómo se enteraron, y que el cierre tendría siempre una muestra sencilla, una lectura de avances con métricas concretas, minutos de eco ganados, puntos de rebote corregidos, cantidad de personas que lograron leer la diferencia entre un silencio roto y un silencio listo. Damián preguntó si podían financiar pintura, lámparas nuevas, cortinas gruesas y un panel de corcho largo, y Aina respondió que sí, pero que la regla seguía siendo transparente: nada de logos invasivos, prioridad a proveedores locales, y un tablero público con gastos y tiempos para que cualquiera viera qué se hizo y cuánto costó, y que los cambios se notaran con hechos medibles, no con inauguraciones ruidosas. Julián propuso sumar a 2 exalumnos que vivían cerca y sabían reparar bancos y marcos de puerta, y a una panadería que a veces donaba pan para torneos escolares. Porque un taller también se sostiene con meriendas simples, y la directora asintió con alivio.
Tal vez porque por fin la idea tenía forma y no dependía de una promesa que se pierde cuando cambian los jefes. Vera sugirió un registro semanal con clips cortos, un antes y un después sin música heroica. Solo el sonido del salón aprendiendo a respirar. Y el asistente, que ya no parecía apurado, ofreció llevar una impresora portátil para colgar en un panel las gráficas que la grabadora generaba cuando la voz dejaba de chocar con las paredes, porque las personas confían más cuando ven su propio progreso impreso. El primer taller comenzó esa misma tarde con 12 chicos, 4 madres, 2 vecinos. El primer taller comenzó con 12 chicos, 4 madres y 2 vecinos que entraron con cautela y se quedaron al ver que nadie pedía datos raros, solo nombre de pila y calle, y Aina explicó con palabras simples que escuchar también es trabajo, porque cuando el eco se ordena, las frases encuentran su sitio. El metrónomo a 60 pulsos marcó el inicio, y Julián pidió 2 palmadas cada 3 pasos para notar cómo la sala devolvía el sonido según el lugar. Damián tomó nota de cosas pequeñas que a veces no figuran en los presupuestos. Una cortina bien colgada que quita brillo, una ventana que se abre de verdad, un zócalo suelto que corta el aire. Y Aina propuso un mapa de silencios, caminar de a 2, hablar en voz baja y marcar con tiza donde una palabra se perdía. Los chicos se rieron cuando notaron que el rincón bonito ahogaba las heces, y una madre contó que en su casa la tele se oía mejor a la izquierda, y tal vez era lo mismo. A las 7:19, Aina encendió el dispositivo y apareció un mensaje: abrir archivo 2 solo si había registro impreso y al menos 10 personas podían explicar qué cambió. Vera pidió a cada asistente una frase y las respuestas fueron simples. Ahora no me canso, acá se oye claro, antes gritaba. Esas líneas pegadas en el panel valieron más que un discurso. El dispositivo aceptó el registro y mostró el archivo 2, que era otra carta muy concreta, con 3 capítulos. Cómo montar un panel de gastos abierto, cómo programar 4 talleres sin chocar con exámenes ni turnos, y cómo medir el impacto sin invadir la vida de nadie. El panel de gastos se resolvió con un corcho, 3 marcadores y la promesa de anotar cada compra con fecha, proveedor del barrio y ticket a la vista. Y Damián entendió que darle espacio a ese tablero era tan importante como comprar pintura. La programación de 4 talleres quedó en una hoja, 2 por semana durante 2 semanas, uno de tarde y otro de mañana, para que todos tuvieran alternativa. La medición nació de 3 ideas fáciles: minutos de eco ganados, puntos de rebote arreglados y personas que podían explicar lo hecho sin palabras difíciles. Julián añadió un detalle: sumar al final 1 minuto de silencio con el metrónomo en 60 para que la cabeza memorice la calma. Con el plan en marcha aparecieron tropiezos. 2 socios llamaron a Damián para advertir que aquello podía verse como un capricho sin retorno y preguntaron por qué no se hacía una donación grande y ya. Damián respondió que esa era precisamente la diferencia, que donar sin escuchar repite errores y que el retorno vendría por otro lado. Una escuela que habla mejor y reuniones que duran menos. Vera preparó un comunicado breve explicando que el taller no pedía nada a cambio y que la empresa solo cubría materiales y mantenimiento sin logos y que la directora decidía. La panadería de la esquina ofreció pan y mate cocido y 2 exalumnos trajeron una caja de herramientas con sus nombres escritos con fibra. En el segundo taller, una chica de 11 años convirtió con una app el sonido de las sirenas del cruce en una línea y descubrieron que el semáforo estaba desfasado y la directora prometió llevar el gráfico al municipio. Un vecino propuso probar el salón con sillas en semicírculo para reuniones de consorcio y el experimento mostró que sí, que el tono se cuidaba mejor. El tercer taller fue más grande. 20 chicos, 6 madres, 4 vecinos y 2 docentes, que al principio miraban con distancia hasta que se rieron al notar que ellos también gritaban sin necesidad.
Aina mostró cómo medir con un móvil el ruido de fondo y cómo bajar 2 decibeles con una cortina de mantas, y nadie habló de milagros, solo de pasos que suman. Mientras tanto, en la empresa, un correo interno cuestionó el tiempo que Damián dedicaba a la escuela. Y Vera contestó con datos: menos horas de reuniones, menos correos cruzados, decisiones más claras al probar el mapa de silencios, y eso enfrió el reclamo. El archivo 2 pedía una muestra pública al final de la segunda semana, con lectura de métricas y una pieza breve para compartir, y eligieron una secuencia con palmas y la frase tiempo bien dado, porque era la idea que más se repetía. Aina cuidó que nadie quedara afuera y que las voces tímidas tuvieran espacio, y Julián recordó que a veces la mejor prueba es cuando alguien que no habló nunca se anima a decir una línea clara. Damián se comprometió a conseguir lámparas nuevas y a revisar la instalación eléctrica con un técnico del barrio, y la directora sonrió largo, como si viera el salón encenderse de a poco. En el cuarto taller, el ruido bajaba, pero una esquina seguía pesada y el metrónomo mostraba una deriva. Marta tocó la pared y hallaron una rejilla vieja tapada con yeso. Sellaron con material liviano y dejaron un paso de aire, y el cambio fue inmediato. Las heces dejaron de chocar y la frase de la muestra sonó pareja, como si el salón hubiera soltado un suspiro viejo. Durante esos días, el tablero de gastos se volvió un imán con números chicos y comprobantes, y Damián sintió que esa transparencia hacía bien a todos, porque evitaba malentendidos desde el principio. Vera recibió un mensaje anónimo pidiendo rostros para una nota ruidosa y decidió no responder. Publicó solo manos, objetos y gráficas, y un texto llano para invitar a replicar el método. El asistente empezó a llegar 10 minutos antes para ventilar, y esa acción cambió el ánimo de los que entraban, que ya no recibían olor a encierro. La carta del archivo 2 cerraba con una frase subrayada: abrir archivo 3 únicamente si la muestra pública incluye al menos un testimonio de alguien que antes evitaba hablar, y si el salón puede sostener la melodía sin que nadie sienta necesidad de levantar la voz. Llegó el día de la muestra y el salón se llenó sin empujones. La directora dio la bienvenida en 2 minutos exactos. Aina presentó el mapa de silencios y una madre que había dicho poco levantó la mano y contó que ahora podía hablar con su hijo sin gritarle en la cocina. El gráfico del semáforo fue el segundo momento fuerte. El municipio aceptó el ajuste y la gente aplaudió sin exagerar. Damián cerró con una frase breve: esto no es caridad, es trabajo compartido. El metrónomo marcó el minuto final. Aina tocó la melodía una sola vez y la luz del dispositivo cambió de color. El archivo 3 apareció con una condición. Para abrirlo, debía estar presente la persona a la que iba dedicada la frase para L. O si ya no vivía, alguien capaz de traer su nombre con respeto y explicar por qué la última función debía continuar. Y entonces la puerta del salón crujió muy despacio, como si el edificio respirara antes de decir un nombre. Todos miraron la puerta esperando el nombre. La puerta se abrió con un crujido de madera antigua y nadie habló, porque el silencio invitaba a escuchar antes de llenar los huecos. Aina respiró sin apuro. La directora se hizo a un lado y entró una mujer de cabello canoso, prendido con un broche sencillo, saco oscuro prolijo y una carpeta de cartón abrazada contra el pecho. Dijo llamarse Leonor y con voz clara explicó que había sido acomodadora en el Teatro de la Foto, la sala de la última función, y que traía un encargo. Guardaba un sobre desde hacía años para el día en que alguien escuchara la señal de las 7:19. Damián bajó la vista como si el nombre empujara otro nombre. Leonor abrió la carpeta y mostró un sobre antiguo con tinta limpia, para L, y aclaró que la L era de luz. La mujer que se sentaba en primera fila con guantes claros y que pidió, antes de enfermar, que si un día alguien leía la música como se lee la respiración de una casa, se devolviera una llave de papel. Aina tomó el sobre,
Notó que adentro no había metal, sino 2 hojas y un recorte de programa. Leyó en silencio la primera línea, que hablaba de tiempo bien dado y de no confundir brillo con claridad, y resumió que la carta pedía 3 cosas: terminar El eco del salón, abrir un taller sin logos ni discursos y buscar en el viejo teatro un compartimento junto al palco lateral derecho que se abriría con la misma melodía de la esfera si la hora lo permitía. Julián dijo que podía ubicar el palco con los ojos cerrados. Marta guardó el paño. Vera propuso pedir autorización sin cámaras. Y Damián afirmó que ese recorrido no era para una nota, era para cerrar un círculo. Prepararon una salida simple: linterna, copia del plano, 2 herramientas, un metrónomo y el dispositivo que hasta entonces solo había pedido paciencia, y caminaron bajo una llovizna que marcaba compases en el asfalto. El encargado del teatro reconoció a Leonor y los dejó pasar al vestíbulo. El palco lateral derecho tenía una baranda labrada y un panel de madera más nuevo que el resto. Julián golpeó con los nudillos y el sonido delató un hueco. Aina puso el metrónomo a 60 pulsos, esperó a las 7:19 y giró con la memoria la melodía breve de la esfera. El panel cedió 1 centímetro, clic discreto de bienvenida. Dentro había un paquete delgado envuelto en papel manteca y una tarjeta con 2 palabras: no apures. Leonor pronunció el nombre de Luz en presente y al abrir el paquete apareció un pentagrama manuscrito con el mismo motivo de la caja y un esquema muy simple: ordenar el salón en U, medir rebotes con palmas y explicar a los chicos que el silencio es piso para apoyar las frases. Al final una línea: si esto sirve, déjalo abierto. Volvieron a la escuela con la serenidad de lo que encaja. Esa tarde, el taller número 5 reunió a más vecinos que sillas. Cruzaron bancos, colgaron paños donde faltaban cortinas y pegaron un mapa nuevo con 3 puntos que ya no mordían la voz. La panadería sostuvo la merienda y un herrero ajustó bisagras. En el panel de gastos se anotó cada mano y cada tornillo. Vera publicó un resumen con 4 datos: minutos de eco reducidos, personas que ahora explican el método, arreglos replicados en 3 aulas y reuniones más cortas porque las palabras se entienden a la primera. El dispositivo mostró el archivo 3 con una condición: abrir solo si el nombre de Luz había sido pronunciado con respeto en el lugar donde nació el método. Eso estaba cumplido. Adentro venía un agradecimiento y una invitación a pensar un segundo espacio piloto con 3 adaptaciones: sumar rampa de acceso, traducir la guía a lecturas fáciles y programar talleres según horarios de cuidado. Damián propuso financiar copias impresas y dejar una caja de herramientas básica con préstamo y devolución firmada. La directora aceptó con los ojos húmedos. Aina añadió un gesto aprendido de su madre: antes de cerrar, limpiar el borde de la mesa. Esa tarde, al devolver una llave, el encargado les ofreció una caja con recortes de la última función y una foto donde se veía a Luz aplaudiendo. En el margen una nota: no es el aplauso, es la escucha. Damián guardó la frase como regla breve. El 6º taller comenzó al caer la tarde con familias y 2 docentes de otra escuela. Aina anunció una consigna simple: hoy miden ustedes y explican ustedes. Una niña mostró cómo una cortina de mantas bajaba 2 decibeles. Un chico contó 6 por 8 con pasos y palmas. Al final, el minuto de silencio dejó el aire como recién barrido. El dispositivo encendió una luz nueva: archivo 4 disponible, leer mañana al amanecer. Nadie se apuró. Esa noche, Marta dijo que el cansancio es bueno cuando el día tiene dirección. Aina dibujó un salón sin esquinas. Damián anuló una reunión innecesaria y envió un presupuesto mínimo para replicar el método en 2 sedes con panel abierto y vecinos adentro. Vera escribió al consejo con 4 indicadores, 3 riesgos y 2 decisiones, y pidió medir la resistencia con hechos. Al amanecer abrieron el archivo 4. Un mapa de pasos para sostener 6 meses sin agotarse. Rotar facilitadores, documentar errores
cuidar la merienda y reservar un día por mes para visitar el teatro y recordar por qué se empezó. Añadía una línea que a Damián le golpeó hondo. Si un día no estás, deja escrito cómo seguir. El salón, que al principio tragaba voces, parecía ahora traerlas hacia el centro. La ciudad seguía su pulso detrás del vidrio. Aina preguntó si todo respondía a lo que Luz había querido, y Leonor dijo que sí. El aplauso dura un segundo, la escucha dura una vida. El mejor homenaje no era una placa, era un método heredable. Damián mostró el reloj detenido, miró la hora y, sin palabras, apoyó la palma en la mesa como quien promete seguir sin atajos. Bastó, y justo entonces, desde el corredor, sonó otra vez un golpecito breve en la puerta, 2 toques en 6x8, como si otra parte de la historia pidiera permiso para entrar. Aina miró a la directora. El metrónomo seguía a 60. Nadie corrió. Damián abrió, y en el umbral había un muchacho con una funda de tela y un papel doblado. Dijo que venía, que su abuela le pidió entregar ese papel si alguna vez escuchaba la misma melodía en una escuela. En el papel, 2 palabras. El muchacho del umbral sostenía la funda con ambas manos, como quien cuida una guitarra prestada, y el papel doblado parecía más pesado de lo que era. Dijo que su abuela había sido amiga de Leonor en el teatro y que guardó 2 palabras para entregarlas cuando la melodía volviera a decir permiso en una escuela. Aina lo invitó a pasar con la misma atención sencilla de los últimos días, y la directora le acercó una silla mientras el metrónomo seguía a 60 pulsos, respirando por todos. Se llamaba Mateo. Desdobló el papel y todos leyeron lo mismo. Letra firme: sigue escuchando. Leonor, con el broche del cabello bien sujeto, explicó que Luz repetía esa consigna cuando el telón se atascaba o un músico nuevo temblaba, porque para ella escuchar no era destreza rara, era modo de cuidar. Aina le pidió abrir la funda. Apareció una lira escolar con 2 cuerdas sueltas y una pegatina que decía Aula 4. Julián sonrió. Los instrumentos guardan el mapa de cómo suena un lugar. Con hilo, resina y paciencia arreglaron la lira. Al tocar un motivo sencillo, la nota quedó limpia, sin vibración torcida, señal de que las esquinas nuevas ya no mordían. Damián observó que la prueba costó poco y valía como informe. Vera tomó 2 fotos de manos y lira para el panel, y la directora anotó en gastos, cuerdas, resina, aprendizaje compartido. El dispositivo mostró un aviso mínimo. Archivo 5 al anochecer, si la escuela acuerda un segundo piloto cercano. Aina propuso llevar el método a un centro comunitario a 9 cuadras. Salón bajo, con techo de chapa. Marta sugirió empezar por sombra, agua y ventilación cruzada, porque escuchar también es cuidar del cuerpo. Y Damián ofreció mallas de media sombra, bidones, herramientas y el mismo panel abierto. Fueron esa tarde con Mateo, Julián y Leonor. Había madres que organizaban meriendas, un joven que soldaba sillas y 3 chicos con un micrófono casero. Nadie preguntó por marcas, solo por la hora para empezar. Aina explicó 3 gestos repetibles: medir el eco con palmas y metrónomo, ordenar bancos en U y colgar telas donde el sol cae en diagonal. Luego pedir a 2 personas que relaten qué cambió en su voz. Limpiaron un ventilador que silbaba. Bajaron la torsión de la hélice y la diferencia se oyó al instante. Cuando el reloj marcó 7:19, el dispositivo permitió abrir el archivo 5. Un plan de continuidad de 3 meses con turnos rotativos para evitar desgaste. Una lista de compras pequeñas, priorizando proveedores del barrio, y un recordatorio breve, minuto de silencio al cierre y una vuelta por el teatro al final de cada mes. Al volver, un correo del consejo pidió explicaciones por el tiempo de Damián y sugirió convertir todo en proyecto con logo y gala. Vera respondió con respeto: el método rechaza alfombra roja. Cualquiera debe replicarlo sin pedir permiso. Adjuntó 3 números:
Minutos de eco bajados, personas que ahora explican el proceso y reuniones más cortas. El correo se enfrió, pero no del todo. Al día siguiente, un periodista buscó rostros. La directora explicó el acuerdo: manos, herramientas, panel abierto e invitación a medir. El reportero volvió con una vecina, midió, bajó la voz y firmó una nota sobria. Por primera vez la palabra escucha apareció grande sin eslogan. El tablero de gastos mostró algo nuevo: devoluciones de 2 proveedores. Damián anotó esa confianza como dato. Leonor propuso sumar a la guía cuidados simples para voluntarios: agua, pausas, sombra, calzado cómodo. Aina lo escribió sin tecnicismos para evitar lesiones. En la segunda semana del centro, un chico tímido contó su historia sin que la voz se quiebre. Respondieron con 1 minuto de silencio limpio. Esa noche Mateo guardó la lira para su abuela y ella lloró suave, diciendo que Luz habría sonreído con esa calma. Aina escribió en su cuaderno 3 palabras: sigue, explica, deja, y dibujó la esfera musical como un pequeño sol. Damián imprimió el plan de 6 meses y lo dejó en su escritorio con una nota: así seguimos si mañana no estoy. Al amanecer siguiente, el dispositivo avisó: revisar la caja original. Un compartimento no se abrió. En la oficina del piso 48, Aina descubrió bajo el fieltro un borde despegado y un papel fino con tinta azul. Una ruta escrita a mano en 5 paradas: teatro, escuela, centro, clínica y plaza, con una frase que juntaba todo: si escuchaste, comparte, y si compartiste, aprende a soltar. La clínica quedaba a pocas cuadras. Allí daban terapia de lenguaje los jueves. Coordinaron una visita sin ruido y ofrecieron el mapa con el mismo criterio: panel abierto, pasos simples, nada de logos. Midieron con madres y fonoaudiólogas, ajustaron biombos y colgaron 2 telas. Las indicaciones llegaron claras y un niño dijo gracias sin apretar la garganta. De vuelta en la escuela, el reloj marcó otra vez 7:19 y el dispositivo encendió una luz que nadie había visto. Archivo 6 preparado. Abrir solo si están listos para dejar ir algo que aprecian, porque para continuar a veces hay que soltar. Aina miró a su madre, que asintió como si ya supiera. Damián apoyó la palma en la mesa, entendiendo que no todo crecimiento se mide por lo que se suma. El salón respiró parejo. Mateo guardó la lira. Leonor besó el sobre de luz y Julián afinó el diapasón. Y justo cuando Aina iba a pulsar el sello, se oyeron 3 golpes suaves en la puerta. No eran 6 por 8, eran 3 latidos iguales. Y el metrónomo se detuvo un instante como si también quisiera oír quién llamaba. Aina miró a la directora y nadie se apuró. Esos 3 golpes sonaban a decisión. Vera guardó la cámara, Leonor juntó las manos y Julián alzó el diapasón. Damián abrió con calma. En el umbral, una mujer con credencial del municipio y detrás, un niño de la clínica con un dibujo en azul. Vinieron sin prensa ni protocolo, dijeron. Traían una pregunta simple: si podían ayudar a ordenar el sonido de la sala de audiencias del centro cívico, donde las voces rebotan y las discusiones crecen. El niño mostró su dibujo: un salón en U, 2 telas y un metrónomo en el centro. Nadie contestó rápido. El metrónomo volvió a andar, marcando un pulso paciente que pedía escuchar primero y responder después. El aire sostuvo la respuesta como un vaso lleno. Despacio. Aceptaron ayudar sin promesas grandilocuentes ni fotos de gala, porque la mujer del municipio y el niño de la clínica llegaron con una pregunta limpia y en esa limpieza cabía la regla de siempre: escuchar primero, mover después, medir. Fueron al centro cívico con metrónomo, 2 telas, cinta, tizas, cuerda, la lira y el cuaderno de pautas replicables. La sala de audiencias era alta y brillante. Las voces chocaban y crecían. Aina pidió 3 gestos: medir eco a 60, poner bancas en U y colgar telas donde el sol pegaba. La mujer tomó nota. El niño mostró su dibujo azul. Julián golpeó el diapasón. Leonor sostuvo la tela. Marta ventiló y Damián apuntó gastos para el panel. El cambio fue parcial. Un rincón seguía duro hasta que aflojaron una rejilla y limpiaron polvo. La sala bajó la voz como quien cierra un párpado.
Imprimieron 2 gráficas y las clavaron en un corcho con una hoja sencilla. Escuchar ordena. Un concejal habló más bajo y la reunión terminó en la mitad del tiempo. Vera entregó ruta libre, panel abierto, rotación de vecinos, minuto final en silencio, visitas cruzadas y copia del método sin logos. El niño pegó su dibujo y dijo que cuando los adultos bajan la voz, él respira mejor. De vuelta en la escuela, el dispositivo encendió el aviso que Aina temía y esperaba. Archivo 6 disponible. Abrir solo si estaban listos para soltar algo querido. Se sentaron en círculo con el metrónomo a 60 y cada uno dijo que soltaba. Julián ofreció formar jóvenes facilitadores. Leonor ceder fotos del teatro a un archivo abierto. La directora liberar una tarde al mes. Vera renunciar a campañas con rostros. Marta compartir su cuaderno de cuidado. Y Damián soltar control, dejando protocolo claro y un fondo modesto y transparente. Aina decidió ceder protagonismo y propuso un equipo barrial sin dueños. El archivo 6 se abrió. Gracias por soltar. Documenten cómo otros pueden seguir sin pedir permiso. Traía plantillas, errores frecuentes y un mapa de tránsito. Escuela, centro, clínica, sala y plaza. La palabra plaza iba subrayada. Si la plaza respira, el método queda. Fueron a la plaza. Árboles jóvenes, suelo duro, un escenario bajo y un micrófono que chirriaba. Aina explicó que ahí nadie manda y que el cuidado debía ser mayor. Propuso prueba nocturna con bancos en semicírculo y una cuerda marcando el centro. La panadería llevó pan y mate. El herrero ajustó bisagras. 3 chicos dibujaron rebotes. La mujer logró apagar una bocina que saturaba. El ensayo fue caótico y honesto. Parlante alto, perros y un coche acelerado. Aún así, bajaron ruido con 2 telas en postes y moviendo el micrófono 30 centímetros. Vera registró números antes y después. El niño pidió el minuto de silencio y el barrio se detuvo por curiosidad. Una anciana dijo que por fin escuchaba su propio paso. El panel de gastos llegó en versión portátil y por primera vez hubo ingresos, bolsas donadas y horas de un electricista. Damián lo anotó todo y aclaró que nadie compraba decisiones. Cuando el campanario marcó 7 y 19, el archivo 6 dejó una instrucción. Reúnanse con quienes dudan en círculo y pidan que expliquen qué temen perder y qué ganan si escuchan. Al día siguiente oyeron miedos concretos, perder tiempo, que sea moda, que los números confundan, que los chicos se aburran. Aina respondió, el método ordena tareas, se mide, el panel es abierto y los chicos se quedan cuando su voz no choca. Julián sumó que un minuto de silencio ahorra discusiones. Leonor recordó que Luz quería que la gente saliera menos cansada. La directora mostró cuadernos. Vera prometió sin caras. Damián admitió que dudó y por eso soltó control. El niño cerró con una frase corta. Cuando ustedes bajan la voz, yo puedo respirar. La reunión terminó en paz y el dispositivo vibró. Archivo 7 preparado. Abrir solo en la plaza. Y si la comunidad decide por voto simple y voz baja, que el método se queda. Esa tarde, con el sol inclinado, marcaron un círculo con cuerda. Encendieron el metrónomo, repitieron pruebas y pidieron la decisión. Hablaron breve, votaron con manos y se comprometieron a sostener lo aprendido. El archivo 7 se iluminó en verde y Aina sintió que algo cambiaba de tamaño sin ruido. El laboratorio ya no dependía de una caja ni de un apellido. Dependía de una costumbre compartida. Entonces volvió la pregunta guardada por la hora detenida. ¿Qué hacer con el reloj a las 7:19 y con el pendrive sellado que aún esperaba? Aina miró a Damián. Damián a Marta, Marta a la plaza que respiraba parejo, y Leonor apretó el sobre de Luz como quien aprieta una mano antigua. La noche llegaba, el viento del sur no molestaba y el campanario se preparaba para su ceremonia pequeña. Bastaba escuchar el primer toque y decidir si el permiso pedía abrir por fin lo que quedaba cerrado o si pedía otra forma de soltar, una que nadie esperaba. Capaz de cambiar de sitio la última pieza para que el círculo se cerrara sin cerrar, abriéndose.
El primer toque del campanario llegó discreto, y el barrio eligió con un murmullo claro abrir en la plaza, a la vista de todos, sin apuros, dejando que la melodía marque. Aina puso el pendrive en una pantalla y dejó la mano sobre el sello, entendiendo que soltar protagonismo es invitar. Damián sostuvo el panel, Marta repartió agua, Leonor extendió una manta, Julián afinó la lira y Vera guardó el teléfono. Con el segundo toque, el metrónomo a 60 bajó el aire medio grado. Aina dijo que abrirían solos y todos podían explicar el acto sin palabras difíciles. Una niña lo resumió: vamos a escuchar juntos algo guardado, y si no se entiende hoy, mañana. El dispositivo cambió de luz y se dio el sello. En la pantalla apareció una carpeta sencilla: última función, versión de bolsillo. Aina no abrió aún y pidió 3 respiraciones lentas. El tercer toque cayó como nota larga. El niño apretó su dibujo. Leonor susurró luz. Damián pensó en su padre. Marta limpió el borde. Aina alzó la vista y preguntó si estaban listos para un encargo más que un premio. Bastó el metrónomo y cabezas inclinadas. Acercó el cursor. El campanario cayó y la plaza contuvo el aire. Ese segundo donde se decide si el círculo se cierra o se abre más, preparando el paso con valentía y cuidado. La carpeta última función, versión de bolsillo, se abrió en la pantalla y no apareció un video llamativo ni un texto grandilocuente, sino un único archivo de audio con un título simple: Escucha conmigo. Aina respiró con calma, dejó el metrónomo en 60 y pulsó el ícono. La plaza contuvo el aliento como si toda la ciudad quisiera escuchar junta. La voz de una mujer clara y cercana llenó el silencio sin dominarlo. Si esto suena en un lugar donde el eco ya no manda, entendiste que escuchar también es construir. No busques aplauso, busca que la voz vuelva a su sitio. Si llegaste hasta aquí, abre el segundo archivo solo si están decidiendo juntos, sin gritos, con un panel abierto a la vista. Aina alzó la mirada y vio manos en alto, cabezas diciendo que sí, la funcionaria del municipio asintiendo, el niño de la clínica abrazando el dibujo azul. El segundo archivo se descomprimió, mostró documentos simples y un texto jurídico distinto justamente por ser sencillo. Una escritura de transferencia del teatro condicionada a una decisión comunitaria tomada sin gritos, con transparencia de gastos y el método replicado al menos en 4 lugares. La condición ya estaba cumplida: escuela, centro comunitario, clínica y sala del centro cívico. Leonor tembló, Damián quedó inmóvil, Vera bajó el teléfono. La plaza, que antes solo pasaba, ahora respiraba con el barrio. El audio no había terminado. Queda una llave y no abre puertas, abre vínculos. Escucha el tercer archivo si todavía están juntos. El tercer archivo era una pista brevísima, el mismo motivo de la esfera con una nota final añadida, como si pidiera respuesta y no desciframiento. Aina colocó la lira en el centro, miró a Mateo, miró a Julián y tocó la frase sencilla, dejando la nota final para que la plaza la completara. Y la plaza la completó en voz baja. Niñas, madres, vendedores, el niño del dibujo, la funcionaria del municipio, Leonor con el broche en el cabello, Damián con la mano abierta, Marta respirando hondo, Vera sin prisa. Fue un hilo de voces no entrenadas, una sola nota, sostenida con cuidado, tan corta que cupo en la palma de cada uno, tan clara que ninguna otra hizo falta. El asombro se hizo pequeño, no hubo grito de victoria, hubo un silencio pleno. Y fue dentro de ese silencio que Marta por fin dijo lo que guardaba doblado desde hacía años: que Luz era su madre, que trabajó en aquel teatro, que un día tuvo que elegir entre sostener un salario frágil o cuidar a un bebé con fiebre, y eligió al bebé, que se fue sin ruido y nunca más vio a la jefa, que la trataba con respeto y le hablaba de música sin exigir papeles. Aquella jefa era Luz. Nadie lo sabía, no por secreto, sino por pudor, porque a veces la vida empuja historias a los bordes y uno solo vuelve a ellas cuando aprende a escuchar.
Damián inclinó la cabeza como quien pide disculpas por dentro y dijo 2 palabras que bastaron. Gracias, Marta. La escritura tenía una última línea que nadie había leído aún. Si el teatro se libera, se abre hoy con una función que no venda entradas. La dirige quien menos habló. Aina volvió el rostro y eligió a la madre que, en la primera semana, dijo solo 2 palabras. Ella rió nerviosa, aceptó y propuso un gesto mínimo. Una caminata lenta desde la plaza hasta el teatro con la lira al frente, el metrónomo en una mano, vecinos a cada lado y 1 minuto de silencio para cruzar la puerta. Vera guardó el teléfono, Damián llevó el panel de gastos portátil, Leonor cargó una caja de tizas, el niño llevó el dibujo azul. La caminata fue una cuerda mansa. El teatro, que muchos conocían solo por foto, olía a madera ancha y polvo limpio. No había reflectores, había lámparas sencillas. En el escenario bajo, Aina conectó la pantalla y encontró un texto oculto en los metadatos del audio. Si llegaste hasta aquí, deja una instrucción para quien vendrá y suelta algo que te duela. Tomó aire, buscó a Damián con la mirada, y él entendió. Se adelantó y anunció que cedería una parte de las acciones a un fondo transparente que mantendría el laboratorio por años, sin logos, sin gala y con panel abierto, y que aceptaría que el nombre en la marquesina fuera otro, más simple. La funcionaria del municipio explicó que la escritura podía inscribirse allí mismo si había lectura pública y testigos. Se leyó en voz baja, sin ceremonia, y el teatro pasó a ser de todos en el gesto más discreto de la noche. Fue entonces cuando lo inesperado de verdad sucedió. El reloj detenido a las 7:19, guardado en la caja, comenzó a moverse. No por truco ni por pila nueva. Nadie la había cambiado. Se movió porque alguien, quizá la propia luz, había atado el eje de la aguja a un alambre fino sujeto por una cera que solo cedía cuando la nota añadida vibrara junto con muchas voces. La nota tocada por la plaza, aquella respuesta colectiva, derritió la cera y liberó el eje. El tiempo, que había esperado pacientemente, reanudó su marcha avanzando 1 segundo por vez, como quien da permiso antes de seguir. El teatro suspiró y nadie aplaudió. Una risa leve corrió como quien reconoce una travesura buena. Aina alzó el reloj y dijo que la hora seguía sin ser hora. Era permiso renovado. Declaró que allí no habría estrenos con alfombra. Habría tareas abiertas. 4 tardes al mes de laboratorio de escucha, 2 mañanas de cena de bolsillo, panel de gastos a la vista y un club de arreglos lentos, con herramientas prestadas, cuadernos compartidos y meriendas que no piden nombre ni documento. La función inaugural fue la más corta de la historia. La repetición colectiva de la nota añadida, 1 minuto de silencio y un compromiso sencillo escrito en cartulina. Tiempo bien dado. Cuando salieron, la ciudad no era otra, pero sonaba distinto. El semáforo ya no mordía a la ambulancia. La sala de audiencias hablaba sin gritar y, en la escuela, las niñas y los niños explicaban el mapa de los silencios como si hubieran nacido con él. Leonor, apoyada en el poste, susurró que Luz diría que ninguna última función es un fin, solo una puerta que se abre sin ruido. Marta asintió y guardó una tiza en el bolsillo. Damián caminó más liviano que en años, y al pasar por la plaza vio que el panel portátil ahora tenía también entradas. Horas donadas por un electricista, 2 bolsas de mantas, una cuerda, un saco de panes, todo anotado, sin precio alto ni trueque escondido. Aina miró el reloj que latía. Lo dejó en la vitrina del vestíbulo con una tarjeta escrita a mano. Para quien necesite permiso. Apagó el metrónomo, colgó la lira de un clavo y dejó su instrucción para quien viniera. Si dudas, no te apures. Repite la melodía, mira la luz, limpia el borde y pide ayuda. La escucha no es un don raro, es una costumbre que se cuida entre muchos. La plaza, que había entrado como invitada, salió esa noche como dueña de una tarea. Al día siguiente, sin invitación formal,
Vecinos trajeron cortinas, una profesora dejó 2 metrónomos, un albañil arregló un escalón, un niño pegó la primera hoja del diario del teatro. El reloj seguía. Nadie corrió para alcanzarlo. Y allá arriba, donde la luz del letrero antiguo solo encendía la mitad de las letras, alguien sin pedir crédito completó con pintura una palabra que faltaba para que no quedara duda sobre el legado que permanecía: luz.